Según el reglamento del Sistema Nacional de Control y Productos Farmacéuticos de Uso Humano, el cual es un documento técnico que define los atributos de una materia prima, material, producto o servicio y que determina las variables que deben de ser evaluadas en estos, describiendo todas las pruebas, ensayos y análisis utilizados para su determinación y estableciendo los criterios de aceptación o rechazo. El momento de registrar un producto farmacéutico se aprueban las especificaciones del producto terminado, que es parte fundamental del registro que tiene todos los parámetros analíticos con los que un producto farmacéutico debe cumplir a lo largo de toda su vida útil, constituyendo por lo tanto un elemento de garantía de calidad de los medicamentos, ya que sirven de base para la evaluación de dicha calidad. Cabe recordar que las especificaciones de productos terminados son un importante componente del aseguramiento de la calidad para entregar un producto en óptimas condiciones de calidad a la población. En este proyecto documental hablaremos de algunos de estos parámetros, los cuales son de los más importantes, como el calor, la mediación de humedad de excipientes y la liofilización, el cual es un proceso para el mejoramiento de la calidad de los fármacos. En la industria farmacéutica existen parámetros muy importantes del control de calidad para los medicamentos. Entre los más importantes está la cantidad de agua presente en cada medicamento, ya que muchas sustancias se encuentran en forma de hidrato o contienen agua absorbida, por lo que resulta relevante la determinación de la humedad sobre métodos específicos. Un bajo nivel de humedad en el ambiente puede afectar el comportamiento previsto de los medicamentos y los disolventes utilizados en la producción. En cambio, un valor alto de humedad como resultado en los productos puede que absorban en exceso la humedad del aire, y el exceso de esta humedad puede comprometer la potencia y la eficacia del principio activo de los medicamentos, lo que lleva a la degradación o incluso toxicidad en algunos casos de los productos. Incluso los valores de humedad iguales o mayores al 60% se favorece el crecimiento de virus, bacterias y hongos en estos medicamentos. Después de la elaboración de medicamentos, estos deben pasar por un último filtro, que es el que les da un análisis de control de calidad, en donde las pruebas que se realizan es la determinación de esta humedad para asegurar, por lo tanto, la vida de aquel medicamento, como en su correcto funcionamiento y el propósito al que está destinado de forma adecuada. La norma oficial mexicana NOM 073 SSA1 de 1993, estabilidad de los medicamentos, indica el valor máximo de humedad permitido en la industria farmacéutica, dependiendo de la naturaleza del medicamento. Existen distintos métodos para determinar la humedad en los medicamentos, para que el exceso o la falta de humedad no afecten la estabilidad de este o el principio activo. Algunos ejemplos más comunes son la determinación de agua por el método de Carl Fisher, el cual se basa en la reacción cuantitativa entre el agua y un reactivo constituido por dióxido de azufre y yodo en presencia de metanol y una base orgánica con piridina. Otro es la determinación de agua por destilación esotrópica. Este método se basa en la destilación por arrastre de vapor del tolueno del agua contenida en una muestra de un producto bajo condiciones establecidas. La determinación de agua por secado en estufa quizás es el método más sencillo para determinar el agua contenida en un sólido, ya sea secado en estufa a presión atmosférica a 100 a 150 grados centígrados, hasta que se alcanza el peso constante. La pérdida de peso de la muestra contribuye a la pérdida de agua. Las condiciones llevadas a cabo a una humedad relativa controlada proporcionan información fundamental sobre la influencia del agua en los medicamentos, como por ejemplo la influencia en el proceso, ya que los polvos deshidratados por aspersión que se humedecen pueden bloquear las líneas de suministro en una fábrica. Otra es la caducidad del producto, que puede acelerarse por la absorción de humedad si ésta está mal envasado. Y por último es la propiedad estructural. Un mayor contenido de humedad puede reducir la biodisponibilidad y el efecto terapéutico de los medicamentos. Otro parámetro importante en la elaboración y manejo de los medicamentos es el calor. El seguimiento de la temperatura en la industria médica, en la farmacéutica y en la química es fundamental para mantener los protocolos de seguridad.
Estos sectores de salud trabajan en elementos sensibles a las variaciones de la temperatura y en algunos casos el control de la temperatura en el que se mueve es la clave para garantizar su adecuado estado de funcionamiento. Es básico mantener los niveles idóneos de temperatura en la industria farmacéutica para las elaboraciones de fármacos en los laboratorios y para su conservación. El calor, la humedad y la luz son los factores ambientales que más afectan la estabilidad de los medicamentos. La exposición de los medicamentos a temperaturas extremas puede generar la descomposición del principio activo, la pérdida de la eficacia del medicamento y, en el peor de los casos, la producción de los compuestos tóxicos para el organismo, aunque esto último rara vez ocurre. La extensión del deterioro del medicamento va a variar según la temperatura alcanzada. Durante el desarrollo de los medicamentos solamente se estudia su estabilidad en condiciones habituales de temperatura y humedad. Asegurándose su calidad bajo estas condiciones, debemos tener presente que no solo las altas temperaturas pueden afectar la estabilidad de los fármacos. Por ejemplo, si la insulina se congela, también puede perder la efectividad. Un proceso muy importante para la estabilidad de los medicamentos y para el control de calidad es la liofilización, el cual es una operación técnica de desecación ampliamente utilizada en la industria farmacéutica, que tiene una aplicación directa tanto en la mejora de la calidad del producto como en la fabricación de medicamentos, y consta de 3 etapas esenciales. La primera, que es la etapa de congelación; la segunda es la etapa de desecación primaria y la final es la etapa de desecación secundaria. En estas tres, al congelar el producto por debajo de la temperatura eutexia o temperatura de transición Vitray, se somete al vacío y posterior calentamiento para provocar la sublimación del agua no ligada que se ha pasado a estado sólido, mientras que la ligada será eliminada posteriormente en desecación secundaria, que es el último paso. Su realización es muy compleja, por lo que además de un control estricto de las variables técnicas del proceso, las formulaciones necesarias para incluir excipientes de forma genérica reciben el nombre de citoprotectores con diversas funciones específicas. A menudo, un mismo excipiente suele ejercer varias funciones simultáneamente. Como se mencionó anteriormente, la liofilización consiste en eliminar el agua contenida en un material por medio de la congelación y posterior sublimación del hielo formado para preservar sus características y propiedades y así optimizar su posterior reconstitución. Otro punto importante en la elaboración de los medicamentos son los excipientes, los cuales son sustancias o mezclas de inactivas por sí mismas, pero que están presentes en las especialidades farmacéuticas con el objetivo de estabilizar, colorear, saborizar o modificar las propiedades biofarmacéuticas. Los excipientes constituyen una fracción importante de las especialidades farmacéuticas hasta el punto de llegar a presentar la mayor parte de la masa o volumen de las mismas. Existe además un considerable número de excipientes debido a la diversidad de las características de los principios activos a los que deben adaptarse. A pesar de la cantidad y variedad de los excipientes, en la formulación de medicamentos siempre se ha asumido que una propiedad común a todos ellos es la inercia, tanto como el principio activo como el material de acondicionamiento y con el organismo. Algunos ejemplos de los excipientes son los diluyentes, que estos se van a emplear en formulación con el objetivo de proporcionar volumen o masa en preparaciones orales sólidas como tabletas y cápsulas y en preparaciones líquidas como jarabes. Esto es para aumentar la solubilidad y estabilidad del principio activo. Algunos ejemplos de los diluyentes es la lactosa, el almidón, el alcohol etílico y el glicerol. El glicerol se emplea como edulcorante cuando se usa en cantidades elevadas, y los edulcorantes se utilizan para mejorar o enmascarar el mal sabor de ciertos principios activos. Son de mayor uso en formulaciones líquidas o masticables. Estos son algunos de los excipientes más utilizados en la industria farmacéutica. El tener un conocimiento adecuado de los temas que se presentan en este documental es fundamental para tener un manejo adecuado de los fármacos, así como la mejor calidad posible para los consumidores. Por esto se realizó una serie de entrevistas para conocer el punto de vista de distintos profesionales de la salud y así conocer información de diferentes enfoques, desde el punto de vista de un médico,
y un químico, y así hacer una comparación del conocimiento de cada uno de ellos. Esta es otra entrevista para nuestro documental. Ahora estamos con el doctor. Soy el doctor Maximino Pérez Acosta, soy médico general con maestría en salud pública, trabajo aquí como profesor de tiempo completo y en la Secretaría de Salud como médico de consulta externa. Bueno, y la siguiente parte de la entrevista es igual las preguntas que en el análisis del control de calidad de un medicamento, ¿qué características conoce que se evalúan en este? Sí, le llaman las características organolépticas a los medicamentos, que quiere decir que estén en buen estado. Si es una pastilla que esté dura, con buena consistencia, que no esté como gis, como talco, y ciertas características que deben de tener: buena presencia física, que el envase no esté roto, no tenga algún problema de humedad, claro, huella de humedad donde la eficacia, la seguridad en él. La seguridad en él. Otra pregunta es, ¿cómo afectaría el exceso de humedad en un medicamento? Bueno, ustedes saben que el agua provoca muchas reacciones, y aquí la humedad en ese caso pues es agua, ¿verdad? Puede que los medicamentos pierdan su efecto, pueden inactivarse. Generalmente no van a producir mucha toxicidad, sino que pueden disminuir su eficacia en este caso. Sí. Ok, ¿conoce algún método para determinar la humedad en los medicamentos para evitar el exceso o la falta de ella? Sí, la desecación, ¿verdad? Ahora los fármacos se producen a nivel industrial. Generalmente el médico, nosotros acá en la consulta no vemos cómo es el proceso, ¿verdad? Pero en la industria se llevan muchos controles de calidad para evitar el exceso de humedad. Ok. Otra es, ¿conoce sobre el proceso de liofilización de los medicamentos y cuál es su opinión sobre este proceso? Sí, el proceso es, generalmente hacemos que nosotros el que se encarga de fabricarlos, que ese producto, esa sustancia, pase por varios estados físicos. Sí. El de la desecación, el del congelamiento y luego el de la sublimación. Ok. Para elaborar medicamentos es esencial la utilización de excipientes. ¿Qué conoce sobre ellos y cuál es su importancia? Sí, casi todos los fármacos traen ahí, además la sustancia dice el CBP, con vehículo para, o sea que es la sustancia donde va incluida el fármaco. Generalmente las dosis son mínimas, son a veces de nanogramos o picogramos o miligramos. Entonces necesitamos algo más voluminoso que le dé consistencia al producto para que se pueda administrar. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su participación. Sí. Bueno, gracias, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, en nuestra siguiente entrevista estamos con el químico Araujo. Químico, buenas tardes. ¿Puede presentarse, por favor? Buenas tardes. Bueno, queremos hacerle una pequeña entrevista sobre farmacología, básicamente sobre distintos medicamentos, para saber su opinión y que nos brinde un poco de su conocimiento. La primera pregunta es, en el análisis de control de calidad de los medicamentos, ¿qué características conoce usted o cree que son indispensables para un buen medicamento? Para una buena formación del sí. Pues hay normas oficiales mexicanas que se encargan de regular pues esta clase de aspectos, las buenas prácticas pues en el laboratorio, ¿verdad? Y también para la elaboración de los medicamentos. Hay ciertas, pues, se podría decir que características en las cuales debe cumplir tanto el lugar donde se sintetiza como pues, las características físico-químicas de ellos, como lo pueden ser porcentaje de humedad, porcentaje de principio activo. Bueno, son muy buenas respuestas las que nos menciona. La siguiente pregunta es, ¿cómo cree que usted que afecta el exceso de humedad en un medicamento? Exceso de humedad. Bueno, como todos sabemos, pues los medicamentos pues tienen cierta, pues,
estabilidad, se podría decir, también cierta temperatura y cierta humedad. Si estas se ven afectadas, pues no se puede garantizar pues ahora sí que su correcto funcionamiento. Su correcto funcionamiento del cuerpo. Incluso hasta podría ser lo contrario a beneficioso, podría ser dañino para la persona. Sí, claro. La siguiente pregunta es, ¿qué conoce usted sobre el proceso de liofilización para los medicamentos y cuál es su opinión sobre esto? Ok, la verdad es un buen proceso para el mantenimiento de extender, podría decir, la vida útil del medicamento. Y bueno, de hecho, sin ello, pues muchos medicamentos no se podrían, pues ahora sí que, pues, durar mucho tiempo. Y pues por lo mismo, pues distribuir en los demás, pues, farmacias, hospitales y los establecimientos que los utilizan. Ayuda mucho a lo que es la estabilidad del medicamento. La estabilidad del medicamento. Bueno, la última pregunta es, para elaborar un medicamento es esencial la utilización de excipientes. ¿Qué conoce sobre ellos y cuál es su opinión? Ok, pues los excipientes son aquellos que les dan las características organolépticas a los medicamentos. O sea, lo que vendría siendo, pues, tanto el olor, color, peso. De hecho, forma gran parte de lo que es la cantidad de medicamento en sí, ya que en algunos medicamentos el principio activo pues es muy poco, son miligramos. Ayuda también a que llegue a lo que vendría siendo pues nuestro sitio de acción del medicamento, y también pues lo ayuda también a protegerse en algunos casos de lo que vendría siendo, pues no sé, por ejemplo el efecto primer paso o otros pues procesos que se lleva a cabo en el organismo. Bueno, ok, muchas gracias, químicos. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por brindarnos su conocimiento y gracias por prestarse a la entrevista. Okay. Bueno, el día de hoy estamos aquí entrevistando a la química Else. ¿Se puede presentar? Buenas tardes, soy la química Else Guerrero Cano. Ok, le vamos a hacer una pequeña entrevista. Las preguntas es, en el análisis del control de calidad de un medicamento, ¿qué características conoce que se evalúen de este? Principalmente son los principios activos, el tipo de conservación, la humedad, los excipientes, los cuales nos van a permitir tener un medicamento eficaz, un medicamento seguro, que sea de su materia prima, que sea la adecuada y por ende su materia prima sea adecuada para el tratamiento al cual va a ser realizado. Ok. ¿Cómo afectaría el exceso de humedad en un medicamento? Depende, porque muchos de los medicamentos con el exceso de humedad van a permitir la mala conservación, principalmente la generación de virus, bacterias y hongos, porque es un medio húmedo y entonces van a crecer. Pierde la efectividad de la materia o sustancia activa y por ende la fecha de caducidad o su conservación se va a ver afectada. ¿Conoce sobre el proceso de liofilización de los medicamentos? Sí, es un proceso de congelación mediante el cual el producto activo que tiene alto índice de dañarse por humedad se retira por medio de la congelación en 3 procesos, lo que permite preservar, conservar la sustancia activa y que pueda ser utilizada por mucho más tiempo. Es decir, quitarle el agua, en pocas palabras. Ok, sabemos que para elaborar los medicamentos es esencial la utilización de excipientes. ¿Qué conoce sobre ellos? ¿Cuál es su importancia? Los excipientes son sustancias que se agrega a la sustancia activa para protegerla, para darle sabor, para conservarla, y algunas de las veces la sustancia activa es en pequeñas cantidades y por ende no puede ser administrada. Entonces se utilizan para aumentar la cantidad, por ejemplo en una pastilla, para poderla hacer un poquito más grande y pueda ser utilizable. Eso mismo también permite que esos excipientes se puedan manejar de mejor manera en las vías orales porque dan un buen sabor y quitan, por ejemplo, lo amargo a los medicamentos. Eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias, química. Gracias. Del medicamento para así poder darle estabilidad. El último punto que tocamos fueron los excipientes,
quienes son de gran importancia ya que cubren la mayor parte del volumen del medicamento, ya que relevantemente el principio activo es poco. Esto con el fin de dar sabor, color y textura a los medicamentos. Y así concluimos con este tema. Muchas gracias.